Y ahora vamos a tratar un tema que cada vez afecta a más personas. Hablamos de la celiaquía, una afección autoinmune que obliga a quienes la padecen a eliminar completamente el gluten de su dieta, Eva. Sí, eso es, Vanessa. Muy buenas tardes de nuevo. Y más allá de lo que implica en la alimentación y en la salud, esta tarde vamos a conocer su impacto en el día a día. Para ello nos acompaña esta tarde el presidente de la Asociación Celíaca de Aragón, Ramón Mordaza. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Lo primero de todo, Ramón, ¿qué supone ser celíaco? Bueno, pues básicamente es controlar muchísimo la alimentación. En nuestra medicina no hay otra cosa, es la dieta sin gluten, con lo cual pues nos hacemos expertos en el etiquetado y en productos alimenticios. Además, no es fácil moverse en el sentido de estar fuera de casa, tener hambre. No es fácil comer en todos los sitios, podríamos decir. No, la verdad es que nosotros intentamos siempre, tenemos una red de establecimientos asesorados desde la asociación que se llama Aragón Sin Gluten, y son estos establecimientos los que mayor garantía nos dan de poder ir a comer. Entonces siempre vas mirando, tenemos una aplicación, pues miramos la aplicación para ver cuál es el sitio más cercano que tenemos y entonces optamos por ir normalmente a estos sitios. Y Ramón, entiendo que a la hora de ir a hacer la compra al supermercado, pues siempre muy pendiente, ¿no?, de ese etiquetado, leyendo todas las etiquetas de los alimentos. Sobre todo en los productos elaborados, que son los más complejos, porque nos podemos encontrar casos de productos que nadie pensaría que puede llevar una harina, pero pues ya llevan un almidón de trigo, que suele ser el más económico y es el que está más extendido. Sí que es verdad que últimamente las marcas ya están preocupándose más y llegan a sustituir, y entonces ya podemos encontrar productos elaborados con la leyenda sin gluten. Bueno, pues me vais a permitir, vamos a conocer en qué consiste más todavía esta enfermedad, y lo vamos a hacer de la mano del especialista en aparato digestivo y profesor de medicina de la Universidad de Zaragoza, que nos atiende ahora mismo ya, Miguel Montoro. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Miguel, para que nos entiendan bien en casa, ¿qué es la celiaquía y por qué se produce? La enfermedad celíaca es un trastorno determinado por una proteína que contienen determinados cereales, trigo, cebada, centeno fundamentalmente, y que resulta tóxica para determinado tipo de personas. Esas personas tienen que nacer ya con una predisposición genética. Si no tienen esos genes, no pueden desarrollar la enfermedad. ¿Por qué se produce la enfermedad? Pues porque esos péptidos, son proteínas, son pequeñas proteínas, se filtran a través de nuestra mucosa intestinal, y entonces nuestro sistema inmune las reconoce como cosas extrañas y entonces desencadena una respuesta inflamatoria aberrante que acaba por destruir las células intestinales por donde absorbemos los nutrientes. Las vellosidades del intestino se van aplanando, perdemos superficie anatómica de absorción y eso acarrea una serie de consecuencias clínicas. Pero claro, esto solo ocurre en esas personas que ya nacen con unos genes que les predisponen a padecer la enfermedad. Eso no quiere decir que las personas que tienen esos genes vayan a desarrollar la enfermedad, porque la gran mayoría no lo harán, porque hace falta otros factores. Pero si no los tienes, nunca vas a desarrollar la enfermedad. Miguel, muy buenas tardes. ¿Y cuáles son esos síntomas? ¿Son iguales en adultos que en niños? No, en los niños suele ser más claro, porque son niños que no crecen, pierden peso, se quejan del abdomen, tienen irritabilidad, llanto, no duermen bien por la noche y tienen trastornos del ritmo intestinal. La mayoría tienen diarrea, aunque algunos tienen estreñimiento. Entonces el pediatra enseguida se da cuenta de que ahí está sucediendo algo que es anormal. Los adultos no es así. Algunos sí que tienen esos mismos síntomas, pero la gran mayoría tienen lo que hemos dado en llamar el patrón no clásico de la enfermedad. Son síntomas que se parecen mucho a los del intestino irritable. Dolor abdominal, cambios del ritmo intestinal, gas, distensión, pero no pierden peso, no necesariamente pierden peso, ¿no? Y esos son muy difíciles de diagnosticar. Los médicos que conocen bien este problema, lo que hacen es, cuando hacen las historias clínicas rigurosas que hay que hacer a estos pacientes, casi siempre hay un antecedente en la familia, o tienen una enfermedad autoinmune concomitante, por ejemplo una diabetes tipo 1, un hipertiroidismo o un hipotiroidismo, y empiezan a unir, o simplemente tienen una deficiencia nutricional, por ejemplo les falta hierro, tienen anemia, se fracturan los huesos. Claro, cuando tú unes esa constelación de síntomas, enseguida das con la sospecha. Pero realmente no todos los casos son fáciles de sospechar, que ese es el gran problema, porque claro, es una enfermedad que afecta al 1% de la población, pero aproximadamente 2/3 no tienen todavía un diagnóstico, no saben que son celíacos. Porque, Miguel, sabemos que no hay cura, pero ¿hay algún tipo de tratamiento o basta con no comer gluten? Bueno, lo primero que hay que hacer es diagnosticarlo, ¿no? El diagnóstico exige una condición importante, y es que el paciente no haya interrumpido la dieta con gluten.
Hoy en día se está interrumpiendo, la gente se autodeclara intolerante al gluten y cuando viene al médico ya se han enmascarado todos los procesos diagnósticos. O sea que un punto muy importante para el diagnóstico es no dejar de tomar gluten antes de que se haya hecho una evaluación médica especializada. Cuando ya tienes un diagnóstico claro, el tratamiento es muy sencillo. Hay que eliminar el gluten, los alimentos que contienen gluten, que es muy sencillo: trigo, cebada, centeno, esos son los cereales en los que contiene gluten. Claro, el gluten es un producto que la industria alimentaria lo utiliza y es muy ubicuo, está en muchos alimentos, ¿no? Porque sirve como una especie de pegamento, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hay que hacer es retirar. Cereales que sí que puedes tomar, pues son, por ejemplo, el maíz, el arroz, la quinoa, que es muy interesante, el amaranto, el mijo, todo eso se puede tomar, ¿no? Pero hay que tener especial cuidado, no es fácil una dieta sin gluten, además de que es más cara, exige el consejo y el asesoramiento dietético por un experto, a ser posible un dietista nutricionista. Miguel, ¿y cómo afecta la celiaquía al organismo? Bueno, pues la celiaquía, si no se diagnostica, va deteriorando la condición general del paciente. Claro, hay que tener en cuenta que por esas vellosidades que se van atrofiando, nosotros absorbemos tanto los macronutrientes, que son los carbohidratos, las proteínas, las grasas, son los que aportan calorías, ¿no? Y también los micronutrientes, que son sustancias que no aportan calorías, vitaminas, minerales, pero que en proporciones muy pequeñitas son esenciales para la vida. Por ejemplo, el hierro. Tenemos aproximadamente entre 3 y 4 gramos de hierro en el organismo. Sin esos 3 o 4 gramos no viviríamos. Entonces, claro, las consecuencias son nutricionales fundamentalmente. Cuando tú no absorbes, no te alimentas bien, pierdes peso, no ganas talla, se fracturan los huesos, te vuelves anémico. En fin, las consecuencias son graves y hay trastornos neurológicos, síntomas en la piel, problemas reumáticos, infertilidad. El espectro de síntomas y de signos producidos por la enfermedad es muy amplio. Pues Miguel Montoro, gracias por ayudarnos a entender todavía más cómo es la celiaquía y todos los datos que nos ha podido facilitar acerca de ella y cómo puede llegar a afectar al organismo. Gracias. Muy bien, encantado. Hablaba el doctor de esa condición genética no hereditaria que también es clave. Ramón, de eso me parece que tú también conoces a ese respecto. Sí, bueno, es algo más habitual de lo que nos gustaría, pero sí que es verdad que en niños se están detectando. Pues no te sabría decir si el porcentaje, se están detectando muchos niños y luego pues va la familia. Normalmente te hacen unos análisis genéticos para comprobar si tienes esa predisposición y a poco que tengas algunos síntomas relacionados con los que ha explicado el doctor, pues lógicamente enseguida van buscando la enfermedad celíaca y es muy normal que familias con 2 y 3 personas y casos también de hasta 4. O sea, es algo común. Bueno, pues vamos a ver cuál es la incidencia de la celiaquía en la sociedad. Lo vamos a ver en la siguiente imagen. Se estima que en torno al 1% de la población española es celíaca. Estos serían unas 450.000 personas. Si nos centramos aquí en Aragón, se calcula que unas 13.000 personas en nuestro territorio son celíacas. Pero un dato que resulta especialmente llamativo es el de las personas que, siendo celíacas, no lo saben. El 75% de las personas celíacas no están diagnosticadas. Y Ramón, comentábamos que es que esta enfermedad tiene muchos síntomas muy variados, muy confusos. Es complicado a veces acertar con ese diagnóstico. Sí, la verdad es que es muy complicado porque es multisistémica la enfermedad. Entonces, tal como han explicado del tema de los nutrientes, pero cada persona, su cuerpo reacciona de una manera muy concreta. No todos tenemos la misma reacción a esa falta de nutrientes o los nutrientes en concreto que cada uno pues no le llegan. Entonces, es multisistémica y es un elemento común en pacientes, en adultos que se diagnostican, que tardes incluso años y hayas pasado por multitud de consultas de especialistas que no han sabido determinar qué es lo que te pasaba. Por eso mismo, Ramón, desde la asociación estáis dando formaciones, charlas de concienciación en los centros de salud. Sí, esa es la última expresión que estamos llevando a cabo, porque se nos dio el caso de una doctora de atención primaria diagnosticada ella y tenía un desconocimiento. Entonces vino a la asociación, nos pidió información y vio que esa información que le estábamos dando podría ser de utilidad en su centro de salud. Acudimos a dar la charla con un éxito importante. Entonces vimos que otros centros de salud podían tener las mismas carencias. Entonces hemos mandado información a los centros de salud y los que quieren pues nos están llamando y les damos las charlas
que nosotros no hacemos diagnóstico, los diagnósticos los tienen que hacer los médicos, eso tiene que quedar claro, pero sí que les damos las pautas, les explicamos el protocolo de diagnóstico precoz, que aunque ahora estamos aún todavía con el 2018, pues los especialistas ya están elaborando uno nuevo para avanzar, y si ha habido algún avance en diagnóstico, pues que se vaya conociendo. Ramón, imagino que sobre todo los padres quizá puedan ir muy perdidos, entre comillas, ¿no?, a la hora de, bueno, imaginamos de diagnosticar que su hijo o hija es celíaco, dudas inmensas tendrán. Sí. ¿Cuál es la más frecuente? Es un temor. Pues la más frecuente, porque claro, nosotros vienen a la asociación, les atendemos, somos de utilidad pública, viene todo el mundo, quien se quiera asociar se puede asociar y que no lo hace, pero sobre todo es en el colegio. En esas primeras edades, claro, es qué va a comer mi hijo en el colegio. Entonces, hemos dado charlas en colegios, sobre todo en los que son de cocina de autogestión. Es más sencillo, quizás puede parecer que no, pero es más sencillo pues porque la comida la preparan allí y con 4 indicaciones, no 4, pero sí, con una forma sencilla, y normalmente los profesionales que hay en estas cocinas pues lo gestionan muy bien y lo llevan a cabo. En los otros colegios donde normalmente se puede llevar un catering, pues ya los catering ya son conocedores habitualmente. Y sí que intentamos que ese menú infantil de los niños, no porque sean recién diagnosticados, sino que sea a nivel dietético y nutricional lo más parecido al que le dan a los demás niños. No nos vale que le den siempre arroz blanco o que con un arroz blanco cubran 3 o 4 dietas distintas. Hay que intentar pues que si un día tienen macarrones los niños, porque así lo han considerado dietéticamente, pues los celíacos también coman esos macarrones sin gluten, pero coman lo mismo. Un poquito equilibrar, ¿no? Es la clave. Y nos preguntamos también precisamente, seguimos hablando de alimentación, ¿cuál es el precio de ser celíaco? ¿Cómo lo notan esas familias en los bolsillos? Pues fíjense, y ojo a este dato, porque una persona celíaca gasta 1.000 euros más en alimentación cada año, serían unos 80 euros mensuales. Hemos preparado unas comparativas en según qué alimentos básicos para que se puedan hacer una idea de lo que esto supone. Por ejemplo, ¿qué puedo comprar con 10 euros? Puedo comprar 16 barras de pan con gluten, pero sin embargo tan solo 3 barras de pan sin gluten. En el caso de la harina, pues 8 paquetes con gluten frente a tan solo 3 sin gluten. Y en el caso de magdalenas, por ejemplo, pues 4 bolsas de magdalenas y sin embargo, si hablamos sin gluten, tan solo 1. Entonces, Ramón, es que estamos viendo realmente una diferencia abismal en cuanto a precios y cantidades. Es una diferencia muy importante. Desde la Federación nuestra, todos los años elaboran un informe de precios basándose en supermercados a nivel nacional presentes en todas las comunidades y con un estudio sobre productos dietéticamente equilibrados y con unas cantidades razonables. O sea, no vamos buscando inflar el sobrecoste, sino con unas cantidades equilibradas. Y estamos en esos 1.000 euros al año por persona. Y luego salir a la calle, les decíamos, está ese gasto, pero también cuando vas por la calle nos decías que existe esa red, pero es difícil también viajar ya fuera de Aragón, sí, mira, o fuera de España. Viajar normalmente hacemos la inversa. Primero miras dónde puedes comer y luego buscas el sitio. A ver, normalmente uno de los sitios que nos es referente es Italia. Italia, debido probablemente a la costumbre que tienen de pasta y de pizza y de todo esto, pues hay mucha oferta de productos sin gluten y la verdad es que es un sitio muy recomendable si viajas. Pero te digo, lo normal es primero informarte de qué sitios puedes ver, o por ejemplo que vas a Francia a un parque temático, pues te informas de qué sitios dentro del parque temático puedes comer. ¿Y en esos sitios también se nota esa diferencia de precio? A ver, normalmente no. Lo que pasa es que es difícil encontrarlos. Claro. Entonces, y es algo que nos pasaba siempre, que el panecillo sin gluten que pedías, pues te lo cobraban aparte. Ahora ya realmente te lo cobran igual, aunque sea con gluten, pero bueno, en algunos sitios. Sí. Entonces, estamos equilibrándonos, aunque sea por la parte cara. O sea, ahora vosotros si coméis con gluten también os cobran el pan en algunos sitios, pero bueno. Bueno, ¿y sabéis dónde las personas celíacas pueden ir a comer, a desayunar, a merendar bien tranquilos? Porque allí todo es 100% libre de gluten. En la siguiente cafetería de Huesca que vamos a ver a continuación. Pensado para que los celíacos puedan disfrutar sin preocupaciones, nace este nuevo espacio en la capital oscense.
porque aquí en Huesca los celíacos no teníamos ninguna opción 100% sin gluten, sin contaminación cruzada, y hablándolo con mi familia pues dijimos, jolines, que ningún día nos podemos ir a desayunar, a merendar tranquilamente, y entonces pues tras año y pico en mente pues decidimos abrir un establecimiento 100% sin gluten y sin contaminación cruzada. Además de la variedad que ofrecen, desde tostadas para desayunar, bollería, yogures, batidos e incluso diferentes panes para llevar también, abren los domingos por la mañana, algo más que necesario porque Huesca carece de este servicio, por ejemplo, en las cafeterías tradicionales. Es que esa era la idea, porque también nos pasaba a nosotros que querías a lo mejor salir, o el único día libre que tienes, mucha gente en domingo, y no había. Entonces dijimos, bueno, aunque sea el domingo por la mañana sí que queríamos estar. Y de hecho viene muchísima gente a desayunar los domingos por la mañana. Al igual que sucede el resto de la semana, porque a pesar de llevar tan solo apenas 3 meses abierta, la aceptación les está desbordando. Pensábamos que iba a gustar, porque a nosotros nos gustaba mucho, pero ha sido muchísimo más grande, la gente en general muy contenta y muchísima afluencia. Y lo bueno es que se van contentos y que que se quedan maravillados de poder probar dulces con lo que ellos recuerdan antes de tener a lo mejor la celiaquía o alguna intolerancia. Entonces, bueno, fenomenal. Porque como dice su lema, Naturalmente libre, hecho para todos. aquí las personas celíacas o con algún tipo de intolerancia se sienten cómodas y con la tranquilidad de estar en un lugar especializado 100% sin gluten. Ramón, un mensaje para aquellas personas celíacas. También hay que destacar que la Asociación Celíaca de Aragón es de utilidad pública. Sí, la verdad es que es una gran ventaja que conseguimos ya hace unos años, porque una de las importantes cosas que podemos conseguir es que se asocien cuantas más personas mejor, de cara a poder hacer más fuerza con las administraciones. En este caso, en la declaración de la renta te desgravas hasta el 80% de la cuota, con lo cual realmente nuestra cuota anual se queda en pocos euros. Y de esa manera, pues bueno, vamos consiguiendo algunos hitos, como por ejemplo el conseguir que hace poco conseguimos que declararan la enfermedad celíaca como enfermedad crónica, que todavía no lo era, que consideren el pan sin gluten como pan común, y entramos ya en la norma de la calidad del pan. Y bueno, y en octubre del 25, pues una ley que se ha aprobado en el Congreso, a falta de llevarla al Senado, pues que nos dan unas ayudas de 600 euros al año a cuenta del IRPF nacional. Pues todas estas ayudas pues son hitos que se van consiguiendo pues en comunidades autónomas y desde la Federación pues a nivel nacional. Poco a poco, o sea, granito a granito va sumando la montaña. Ramón, muchísimas gracias por venir a Conexión y darnos a conocer, bueno, pues toda la labor que venís realizando, y sobre todo lo importante que son esas charlas, porque muchas veces vamos un poco perdidos en cosas que nos van diagnosticando nuevas. Gracias. Muchas gracias. Gracias también a ti, a ambos. Feliz fin de semana.